esta serie de videos les mostraremos nuestra ruta por el Mediterráneo y nuestra experiencia a bordo del crucero Celebrity Reflection. Para empezar nuestro viaje, zarpamos desde el puerto de Civitavecchia, el cual se encuentra a poco más de una hora en tren desde la estación Termini en Roma. Luego, continuamos nuestro recorrido en Sicilia, específicamente en la ciudad de Messina. Posteriormente llegamos a La Valetta, la capital del pequeño y hermoso país de Malta. Desde allí navegamos 2 días hasta el mar Egeo en Grecia para llegar a Mykonos, conocida como la Isla del Viento. Luego partimos de Mykonos hacia la isla de Rodas, muy cerca de Turquía, conocida por el famoso Coloso de Rodas. Después de Rodas visitamos la exótica isla de Santorini, donde tuvimos la suerte de visitar la ciudad de Ia. Continuamos nuestro viaje por la capital de Grecia, Atenas, en la cual visitamos la joya de la Grecia clásica, la Acrópolis. Y para terminar nuestro crucero por el Mediterráneo, pasamos por la ciudad italiana de Nápoles para finalmente volver a Civitavecchia en Roma. Bueno, vamos a ver qué tal la pieza, es la primera vez que la vemos. Ahorita les contamos qué pasó, estamos muy estresados. Sí, ya estamos en nuestra habitación veranda, aquí en Celebrity Cruise, en nuestra pieza 7224. Creímos que iba a ser una pieza pequeña, pero está súper grande. Una cama súper cómoda, un sofá bastante grande, un televisor y lo mejor es ese balcón en el que vamos a estar viendo el mar espectacular. Sí, todo se ve muy chévere. Les cuento un poquito qué fue lo que pasó. Fue que nos perdimos. O sea, en Civitavecchia nadie sabe nada de cómo llegar a algún lugar, excepto un mancito o un tipo de un bus que nos ayudó. Sí, es un poco complejo y en lo que buscamos de información nadie explicaba, pero si vienen acá a hacer un crucero, me imagino que en cualquier puerto hay que llegar a la puerta y esperar un bus que lo transporte a uno hasta muy lejos porque el puerto es súper grande. Caminamos mucho y hacía mucho calor, pero finalmente logramos llegar aunque fuimos de los últimos en entrar. Sí, entramos 13 minutos antes de que se cerrara el check-in y creo que fuimos por ahí los penúltimos en entrar en todo el barco. Empezamos duro, estoy cansado, pero al menos la pieza está pues muy buena. Buenos días. Bueno, creo que el primer día en un crucero por el Mediterráneo meritaba un desayuno. Estamos llegando ya a Messina, aquí se ve el estrecho de Messina, se ve muy bonito. Vamos a comer y nos vemos en Messina, Sicilia. Sicilia. Bienvenidos a Messina, estamos ya en Sicilia, ya estamos en las calles, estamos caminando por lo que es como la plaza medio central, no sé, del lado del Duomo y el reloj astronómico. Lo que mucha gente hace cuando viene acá en un crucero es hacer una excursión de un día a Taormina o al volcán Etna, pero nosotros nos vamos a quedar aquí recorriendo un poco la ciudad, que aunque es pequeñita se ve muy bonita. Y la verdad no entiendo, la ciudad se ve hermosa. Sí, es que mucha gente dice que no tiene mucho atractivo, pero nos parece que es como una ciudad muy típica italiana y vale la pena igual recorrerla. Sí, vamos a caminar y les mostraré. Para mucha gente Sicilia es como todo el tema de la mafia siciliana y todo eso por El Padrino y demás, pero para mí es el tortellini relleno de Mamma Lucchetti y olor a Sicilia. Olor a Sicilia. 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 Mi iperventile.
a la partecita que está más cerca de donde embarcamos, que tiene playa, porque queríamos venir a ver cómo está la playa y... No nos gustó, es decepcionante. La playa está bonita, pero está muy sucia. Como si hubiera venido una horda de gente y hubiera tirado basura en la arena. Sí, la arena está sucia, el agua transparente, hermosa, pero sucia. Ni modo, está más o menos a ¿qué? 45 minutos caminando, unos 45 minutos caminando desde el barco para no meterse. Pero bueno, pudimos ver el recorrido de la ciudad, tiene partes lindas, tiene partes no tan bonitas, tiene unas partes muy llenas de basura, pero otras partes muy bonitas que sí valen la pena ver. Sí. Bueno, después de mucho caminar y de mucho sol, como ya del mediodía, decidimos venir a tomarnos unas cervezas y comernos unas pizzas mientras descansamos. La mesera está súper querida, aunque no le entendemos nada porque solo nos habla en italiano. Vamos a parar un ratico para continuar ahorita conociendo. Ya estamos aquí al lado de la Chiesa Cristo Rey o Iglesia de Cristo Rey. Es un mirador espectacular, vinimos porque un señor íbamos caminando por la calle y estábamos mirando para acá arriba y él nos recomendó y nos dijo que la vista era muy buena y que se llegaba muy fácil. Sí, y el señor estaba tan sonriente y nada, quería como abrazarlo, se veía que era todo buena gente. Algunos datos para tener en cuenta aquí pues como de Messina. Esta es una ciudad que pues no es muy turística en realidad, fue una ciudad que tuvo muchos terremotos y se vino abajo a principios de siglo también con las guerras, la Segunda Guerra Mundial, eso quedó destruido, casi que les tocó construir la ciudad desde el principio. Por eso no es necesariamente la ciudad como con los edificios y la arquitectura más bonita de Italia. Ni de Sicilia, porque Sicilia tiene mucha fama de ser muy bonita, entonces la gente prefiere ir a otras ciudades. La verdad, esta está como tratando de resurgir, entonces vale la pena como apoyar eso. El mayor atractivo turístico de Messina es su catedral. La mayoría de personas se acercan a ella para ver el campanario y su reloj astronómico mecánico. En él podemos ver a un lado el calendario, el sistema planetario y las fases lunares, y en el frente 7 niveles de autómatas y carruseles. Si pasan por aquí, es importante estar a mediodía, pues las distintas figuras mecánicas se mueven y es todo un espectáculo. Y bueno, ya eso fue nuestro recorrido por Messina, nos gustó, fue divertido. Ahora vamos a descansar. A subir un rato a la piscina y más tarde vamos a comer y de pronto hay algún espectáculo.